de 1917 recoge los anhelos de reivindicar esa capacidad de libertad del pueblo mexicano, pero sobre todo de adquirir una propiedad. De ahí surge, pues, los dos grandes planteamientos de esta Constitución, que es el agrarismo y el control, el dominio de los recursos naturales. Y se plasma todo ello en el artículo 27 y también en el 28 constitucional. Más tarde, fue Adolfo López Mateos quien propone la nacionalización del sector energético en torno a la generación de electricidad, y es en esa época también donde se crean bastantes presas para llevar electricidad a la mayor parte de las zonas alejadas, de las zonas rurales en este país. Se crearon pues muchísimas presas en esos años del milagro económico mexicano, entre los finales de los 30 hasta los 60, y esa es una norma fundamental del constitucionalismo mexicano, la soberanía energética. Ha sido una norma fundamental. Y ya doy un salto cronológico pues muy grande. ¿Y qué ha pasado en los últimos 3 sexenios en torno a las cuestiones energéticas? Bueno, pues desde el año, en el periodo más bien de Vicente Fox, si bien es cierto, no se reformaron del todo los artículos 27 y 28, porque recordemos que Fox ni de lejos tenía una mayoría simple en el Congreso. Sí se le dio la vuelta a la Constitución mediante estos contratos famosos de servicios múltiples, contratos como los de ahora, que son contratos que favorecen, que tienen cláusulas abusivas a favor siempre de las empresas, a favor de las grandes corporaciones, desde entonces Chevron, Texaco, Repsol, y bueno, todas las empresas que ya conocemos. Y en ese periodo, pues se le da la vuelta a la Constitución, se transgrede la Constitución a través de estas facultades, digamos, discrecionales que tiene el Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo, pues de alguna manera, manda en el Consejo de Administración de Pemex. Entonces ahí ya había una serie de transgresiones constitucionales desde Fox. Más tarde, ya en el periodo de Calderón, pues es cuando ahora nos venimos a enterar que a través de esa ley reglamentaria del artículo 27 en el ramo del petróleo, se facilita pues la inversión subsidiada con recursos del erario mexicano a diversas empresas. Y desde ahí pues ya vienen esas negociaciones que son político-económicas y hasta de tipo mafioso, porque se les vuelve a entregar una serie de concesiones, de permisos, de contratos. Por ejemplo, el Tileno 21 es uno de los grandes contratos fraudulentos, transeccional, que se fragó en el sexenio de Felipe Calderón y que se consolida con Peña Nieto. Y que ahora nos está costando, pues, muchísimo dinero y que esta administración tiene que estar negociando. Pero la mayor cirugía plástica, digamos, que padecieron los artículos 27 y 28 fue con la reforma, tristemente, la reforma energética de Peña Nieto. Del 2013 para acá, pues existieron bastantes reformas, sobre todo al artículo 28 constitucional. Y es que netamente no se había cambiado el sentido original que venía desde 1917 del dominio directo de la nación sobre los minerales, sobre los hidrocarburos y pues sobre todos los recursos naturales, tanto del suelo como del subsuelo y de la plataforma continental, o sea, todo lo que existe en el medio acuático y subacuático. Es en este 2013 que a través del párrafo cuarto del artículo 28 se mete ahí la jiribilla de otorgar concesiones y permisos a favor de particulares. Un hecho totalmente inusitado, porque no se había atrevido el Partido de la Revolución Democrática a descararse, porque se asumían
recordemos, por mucho tiempo como herederos de la tradición revolucionaria. De hecho, ese es su nombre original, el Partido Nacional Revolucionario. Y no se habían atrevido porque tampoco habían tenido, o más bien obtenido el consenso, en este caso ya del PAN. Y bueno, ¿cómo lo hicieron? ¿Qué estudios constitucionales hicieron? ¿Qué reflexiones sistemáticas? ¿Qué metodología constitucional? ¿Qué análisis económico a corto y a largo plazo hicieron? Bueno, pues ninguno. ¿Cómo es que lograron esta reforma? Pues ya está ahí. Carabeo seguramente ya lo ha explicado en sus declaraciones. El exdiputado del PAN, Lavalle, que está guardado en el reclusorio norte, también ya seguramente lo estará explicando. Es decir, en resumen, como todo el público lo sabe, como es un vox populi o hecho notorio, lo hicieron a través de entrega de dinero a favor de unos diputados del PRI, del PAN, es decir, hicieron ahí una serie de negocios cruzados en las bancadas para impulsar estas reformas del 2013. Y ahí, como siempre, pues los operadores fueron los secretarios de Energía, los secretarios de Gobernación, Ricardo Anaya, que era pues ahí el presidente de la mesa directiva, ese personaje que ahora anda conociendo el país, el que seguramente pues se supone que fue servidor público como diputado federal, y de esa manera obtuvieron el consenso constitucional. Es decir, los que ahora son grupos opositores, en los últimos 100 años de vigencia de la Constitución de Querétaro, han bastardeado la Constitución a través de mecanismos corruptos y de el mayoriteo de sus bancadas para favorecer estrictamente, uno, sus propios intereses políticos y dos, los intereses corporativos que los respaldan. No es casualidad que salga Gustavo de Hoyos Walter a defender la Constitución. E incluso también los famosos amachuchos están ahora defendiendo la Constitución y pues yo no me explico qué defienden porque ni siquiera la conocen y es más, yo presumo que ni siquiera la han leído en su integridad y mucho menos han aprendido a amarla como norma jurídica, esa teleología, esos fines de la justicia social que impulsó el constituyente de Querétaro y que de alguna manera estuvieron vigentes durante mucho tiempo y que con la llegada del neoliberalismo empezaron a desmontar poco a poco el reparto agrario, la soberanía energética, la soberanía económica a través de las empresas productivas, porque a través de leyes secundarias que aparentemente respetaban la Constitución, más bien lo que hacían era torpedear a la propia Constitución. Y es así como el Estado mexicano se deshizo de todas sus empresas estatales y paraestatales productivas. Bueno, Felipe Calderón, obviamente apoyado por Anaya y también apoyado por las aspiraciones políticas de Peña Nieto, se dio el lujo de suprimir Luz y Fuerza del Centro y de extinguir, de violar de la manera más autoritaria, más cobarde que puede haber, los derechos de miles de trabajadores de esa gran compañía de Luz y Fuerza del Centro. Entonces, los que ahora hablan de autoritarismo son los verdaderos autoritarios. En ese sentido, la parte constitucional de la soberanía energética, pues fue transgredida por las reformas constitucionales de Peña Nieto en el 2013. Hay otro factor ahí también importantísimo en el artículo 28 constitucional. El artículo 28 constitucional originalmente constaba tan solo de no más de 6 párrafos y resulta que a la fecha es uno de los artículos más también de la Constitución porque se le agregaron bastantes párrafos que tienen que ver básicamente con dos cosas. Con la COFESE, con la Comisión Federal de Competencia Económica y con el Instituto Federal de Telecomunicaciones.
¿Por qué? Porque también Peña Nieto necesitaba crear una base institucional que apoyara a mediano y largo plazo todas las concesiones que dio en materia de telecomunicaciones, en materia de control de puertos, en materia de construcción de caminos, carreteras y puentes. Es decir, ahí nuevamente en el artículo 28 se pusieron unas, digamos, que unas trampas constitucionales para favorecer nuevamente los intereses estrictamente corporativos. Y si leemos en su integridad el artículo 28, vamos a encontrar posiciones contradictorias, porque por un lado se dice que están prohibidos los monopolios y que las empresas del Estado no constituyen monopolios en materia de soberanía energética, pero a su vez se sientan ciertas bases para que exista competencia económica justa. Y esto es lo que ha servido para que algunos jueces que no leen el sentido profundo de la Constitución ni la leen de manera sistemática, como Gómez Fierro, el que otorga las suspensiones a favor de los amparistas, de los empresarios que han intentado derribar la reforma de la ley de la industria eléctrica, pues a través de estas lecturas aisladas y convenientes, pues se le vuelve a dar la vuelta a la propia Constitución.